Hoy mates con... Julián Genelov. Bueno, primero que nada, muchas gracias por Gracias recibirnos. Bueno, hoy acá en Boca, en Quinquela, tu casa hoy. Sí, este año, por lo menos hasta fin de año, sí, mi casa. Bien, bueno, mientras yo voy haciendo el mate, nos interesa que nos cuentes un poquito de vos. ¿Quién sos vos? ¿Cómo llegaste hasta donde estás hoy en día? Bueno, soy profe de educación física por vocación, lo que me gusta hacer, deportista y bastante fanático de futsal. Bien. Y por el lado del futsal, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos acá en este deporte? Arranqué jugando en Hebraica, que es el club de mi viejo de toda la vida. Con el ascenso a la primera A, yo era de edad octava, era por ahí un torneo competitivo que yo no había jugado nunca, contra equipos grandes, y de ahí vino la invitación de mi viejo de probar, y al toque me gustó, me enganché rápido y bueno, le di para adelante, jugué octava y ya después de octava salté a Pinocho, me fui a probar a Pinocho y hice todas las inferiores ahí. Que nada, también fue un salto importante. En ese momento Pinocho estaba en el boom del más grande del futsal, el más ganador. Entonces, nada, fue algo lindo ir a probarme ahí, quedar y bueno, después hacer carrera ahí, por lo menos todas las inferiores hasta llegar a la primera. Bien. ¿Te acordás tu debut en primera? Sí, en cancha de Banfield. La cancha de Banfield a mí por lo menos me dio muchas alegrías. Pinocho había salido campeón, el último torneo que salió campeón, yo estaba en cuarta. Y bueno, Santi Elías me elige como el único del equipo para subir. Muchos se cuidaron porque tenían una final con Kimberley por un desempate o por una super final. En ese momento estaba, creo que, apertura y clausura. Bueno, nada, medio que era la última fecha, subieron un par de juveniles, subí yo. Y tuve minutos, dirigí a Facu Rusica, la verdad que me sentí cómodo y bueno, fue la primera experiencia compartiendo vestuario por ahí con jugadores así de jerarquía y de renombre. Facu, ¿qué pasó por acá? Tuvo una notita ahí antes de, bueno, de irse. Interesante Facundo para el deporte. Aparte ahora con el libro que sacó ya el año pasado. Lo tengo. ¿Lo tenés? Sí, lo compré. Al toque que salió, le mandó mensaje a mi viejo, ¿viste? Para preguntarle qué onda, él se lleva muy bien. Y nada, lo compró y lo tengo en casa. ¿Lo leíste? Lo leí, lleva tiempo, es largo, pero bueno, yo soy apasionado y me gusta mucho lo formativo, así que nada, muy interesante. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con el futsal. Tu tiempo en Pinocho, ¿cómo fue? ¿Qué aprendiste vos del club? Bueno, lo primero que todo, a competir, creo. En ese momento Pinocho era un club muy importante y los clubes que se enfrentaba, viste, lo veían como algo superador o ir a ganar la Pinocho. Nada, era un club grande dentro del futsal, ahora también lo sigue siendo, pero bueno, era un rival a ganar y jugar todos los partidos con esa presión y con esa competitividad también estaba bueno. Así que desde ese lado aprendí a competir y después, nada, es una escuela de futsal. Aprendí mucho de lo que sé y mucho de llegar a primera y mantenerme fue por todo lo formativo que tuve en Pinocho. Bien. ¿Después de Pinocho? En Pinocho en 2019 no tenía muchos minutos en primera, hablé con el técnico a mitad de año y nada, busqué una salida, llegué a Secla. Nada, hablé con Nicolás Valdés, que era el técnico en ese momento, Secla recién ascendido. Tuve la suerte de irme con Marcos González, que es un muy amigo, que compartí todas las inferiores con él y nada, era mi mejor amigo dentro del plantel, nos fuimos los dos también por cuestiones de afinidad. Y nada, y nos fue bien, ese primer año jugábamos bastante, sumamos minutos, que era lo que salíamos a buscar. Y ahí Nico se va, tuvimos 3 años, yo 4, Marquitos 3. Y nada, y encontré un lugar divino para estar, un club muy lindo para compartir con la gente y también por ahí muy nuevo en lo que era la disciplina. Era un club que ascendió 2 veces seguidas y se encontró estando en primera. Pero nada, la verdad que hacían todo lo que podían para darnos lo mejor y siempre nos sentimos muy cuidados dentro del club. Bien.
¿Qué diferencia notaste vos, no sé, en los entrenamientos o bueno, a la hora de jugar partidos entre Pinocho y Secla? Bueno, lo que es inferiores no lo pude notar, lo noté después siendo entrenador en Secla, pero en primera se manejaba por ahí otro ritmo de entrenamiento, justo Secla con Valdés y después con Coco, obviamente, se caracterizó por ser un equipo con mucha intensidad, que por ahí Pinocho no se caracterizaba por eso y jugaba distinto, de otra manera, así que lo primero que me sorprendió fue eso, el tema de la intensidad en los entrenamientos y en los partidos, obviamente. Y después, en cuanto a lo que es el club, Pinocho era un club realmente de futsal y que tenía esa disciplina como la principal en el club. Y bueno, Secla el futsal era un deporte más que le daban a los afiliados, que tuvieron la suerte y el compromiso de bancarlo para llegar a primera. En ese momento no era profesional o era semi amateur. Compartimos con muchos chicos que por ahí era un grupo de amigos que se puso a competir en AFA y llegó a donde llegó. Pero nada, después eso se fue emparejando con los años. Creo que bueno, Secla terminó compitiendo en una primera división, se mantuvo 5 años. Creo que las inferiores también crecieron mucho. Hoy por hoy muchos de los pibes que están en primera son de las inferiores, que eso también Pinocho lo tiene. Y nada, después creo que es muy parecido. Hoy por hoy las primeras divisiones son todas muy parejas, creo que entrenan bien. Cuando tenés técnicos que están capacitados y que te exigen, se empareja mucho en cuanto a los entrenamientos. Bien, nos comentaste, bueno, que ya antes cuando hablamos del libro de Facu, que te interesa todo lo que es formativas, y bueno, también nos comentabas que sos profe de educación física. Sí, arranqué, bueno, en Pinocho, con las promocionales. Me invitó Santiago Elías en su momento, que abrían las promocionales en Pinocho porque no tenían futsal, tenían lo que es Fafi y Fefi, que eran tiras importantes y que los pibes competían ahí, pero bueno, querían hacer algo más específico del deporte. Y arranqué ahí siendo ayudante, monitor, dando una mano en lo que podía. Tenía 16 años, creo. Arrancamos junto a Stefano Freddy, que también un compañero de todas las inferiores y amigo mío. Después pasé por promocionales, pasé por la coordinación de promocionales, agarré las 3 más chiquitas de lo que es la liga paralela, que en su momento era Bafi. Ahí trabajé también con Nacho Caviglia, que aprendí mucho. Bueno, cuando me tocó irme, me fui al Secla. Creo que estuve 1 o 2 años sin dirigir. Me ofrecieron dirigir, volví a dirigir. Es algo que me gusta. Siempre dirigí las 3 más chiquitas, octavas, sexta y séptima, que también es algo, no sé si más fácil, pero algo más específico del deporte. No te corren tanto los resultados, los pibes están más abiertos a aprender, que es algo que a mí me gusta mucho más. Y bueno, y hoy por hoy no dirijo hace mucho. Ahora este año seguramente con algunos del club arranquemos el curso de técnicos ahí en Cefa, que nos acercó la idea a Hernán García y nada, seguramente me especialice un poquito más en ese palo. Bien, y además te quería preguntar, ¿cómo empieza, cómo te llega a vos ese amor hacia el deporte? Porque es amor. Sí, amor, pasión, fanatismo, todo junto. Creo que lo primero que te agarra es eso de que estás en movimiento y en juego todo el día. No hay un minuto que descanses, entonces te atrapa, tanto para jugarlo como para verlo. Y después, nada, me fui especializando. Dejé los otros deportes que hacía, me fui mirando más futsal de primera división, futsal de afuera, y nada, es la locura del fútbol de 11, pero en algo mucho más atrapante, menos aburrido, más dinámico. Nada, creo que cualquier persona que quizás no conoce el futsal, cuando lo ve por primera vez, se engancha o por lo menos averigua un poquito más o lo quiere ver un poquito más. Nada, eso para mí es lo primero, lo que más te atrapa.
Bien, ahora volviendo a Secla. En Secla te agarra la pandemia. Sí, sí, jugamos el primer año, los primeros 6 meses en realidad, la segunda parte del año. Terminamos salvándonos del descenso en una de las últimas fechas y bueno, cuando estamos arrancando, hicimos toda la pretemporada del 2020 y cuando arranca la primera fecha, me acuerdo que medio ya se estaba moviendo la información del COVID y nada, no se pudo seguir. Estuvimos entrenando virtual, como le habrá pasado a todos los equipos, una locura terrible. Pero nada, la verdad que era un grupo que valía la pena seguir en contacto y los pibes todos venían a entrenar, todos se conectaban. Complicado eso. Importante. Todos pensamos que iba a ser más corto de lo que fue. Entonces también llevó a que nadie quiera perder el ritmo. Y nada, después lo mantuvimos cuando se pudo empezar a abrir un poco lo que es los entrenamientos y las restricciones que había. Empezamos a entrenar en la parte de afuera del club, al aire libre. Nada, sufrido, porque a nosotros que estamos acostumbrados a hacer deporte todos los días, estar encerrado no nos habrá gustado a ninguno. Pero bueno, cada uno lo fue pasando como podía y lo bueno es que muy rápidamente, o por lo menos el deporte fue lo primero que arrancó de vuelta. Al estar en AFA también tuvimos ese privilegio de, bueno, arrancan a entrenar por lo menos, después a jugar. Y nada, lo pasamos como se pudo. Creo que de una buena manera, por el grupo y porque personalmente no me tocó sufrirlo tanto, el encierro y desde lo deportivo, nada, bien. Por suerte me agarró de joven, hay muchos que por ahí les cortó la carrera, no sé. Pero creo que me agarró en un momento por ahí fácil de pasar. ¿Y qué hacías vos en esos momentos que bueno, no podías hacer deporte? Entrenaba mucho, me gusta bastante entrenar. Yo tengo una casa con patio, entonces me daba la facilidad para estar ahí entrenando. Y después, nada, estar en familia. Creo que estuve mucho en familia. No nos quedó otra, pero estuve mucho en familia y se hizo fácil la convivencia. Creo que todos por ahí nos encontramos con nuestras familias en ese momento. Algunos chocaron, algunos encontraron otra cosa de lo que pensaban, pero en mi caso personal yo lo disfruté mucho estando en mi casa. Bien. ¿Algún librito? Mucho libro, que tuvimos que revolver la biblioteca porque no se podía comprar nada. Pero sí, justo me agarró también cursando, entonces fue de mucho estudio. Creo que nunca estudié tanto nunca leí tanto la bibliografía de la facultad como esa época. Así que nada, contento, qué sé yo. Yo la pasé bien, sé que mucha gente la pasó mal, pero en mi caso la viví tranquilo. Bien, ¿cómo eran los entrenamientos por Zoom? ¿Qué lo hacían hacer? De todo. En ese momento Nico Valdés tenía de ayudante y de profe a Jere Barufaldi, que nada, es un chabón que nos enseñó un montón, por lo menos a los que tuvimos ese año. Hoy está en el cuerpo técnico de Juan Mazola, pero es también otro fanático del futsal, estudioso del futsal, y dentro de la preparación física también le da un enfoque distinto a lo que es quizás la fuerza y velocidad que se ve en las preparaciones de la mayoría de los clubes. Así que nada, muchas experiencias, diría Jere. Iba por otro lado, iba más por la distensión del grupo, por estar conectados, por, qué sé yo, seguir manteniendo el vínculo y por ahí vivenciar o hacer algunos trabajos correctivos de cada uno que la preparación física específica para competir. Por suerte, porque la verdad que nada, estuvimos creo que 10 meses encerrados y por ahí los que empezaron entrenando a full al principio ya al final estaban hartos. Así que nada, nos mandaba una rutina, quedaba mucho en cada deportista de hacerlo o no. Y después los encuentros virtuales eran más de esto que te digo, de él guiando quizás el entrenamiento, los movimientos, y después algo más distendido en cuanto a lo grupal. No me acuerdo ahora qué club, ni tampoco quién nos contaba, que se conectaban y quizás se ponían a jugar. En ese momento estaba de moda, creo que era el Among Us. Sí, bueno, a nosotros por suerte no nos tocó,
lo que hacíamos sí los viernes, quizás encontrarnos y cada uno llevaba una dinámica, nos íbamos turnando y los viernes era algo para jugar, algún juego de preguntas y respuestas, algún juego de conocimiento del futsal o de deportes. Nosotros por suerte la pasamos bien, después creo que también algunas prendas, fuimos haciendo algunas prendas para alguno que haya llegado tarde o alguno que haya faltado a entrenar. Pero dentro de todo bien, creo que la pasamos bien. En ese momento también teníamos a la psicóloga del equipo que hacía sus actividades y nos servían. Pero bueno, nada, desde lo lúdico hacíamos eso, pregunta-respuesta y alguna actividad más distendida. Bien, y bueno, post pandemia, ¿cómo fue volver ahí ya a retomar todo? Y hermoso volver a entrenar. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, no fue mal ese año con el Secla. Por suerte no hubo descenso, pero no fue mal. Creo que no ganamos ningún partido del torneo ese de transición. Pero bueno, nada, lo vivimos quizás desde volver al ruedo y de estar en una primera división y tratar de volver a agarrar ritmo y buenas sensaciones. Creo que también fue corto. Y nada, pasamos rápido de página y en el 2022 intentamos volver a mantener al Secla en primera división, que creo que lo cumplimos, también hasta el último segundo, peleando el descenso. Pero bueno, creo que supimos estar a la altura, éramos muchos pibes jóvenes, un plantel joven, con muchos chicos grandes también, había un salto muy grande en cuanto a las edades. Muchos de los chicos grandes eran los que venían desde varios años en el club, Gabo Villarrica, Johnny Weir, Uri Quintero en su momento, Javi Bater. Nada, nos pudieron mantener por ahí a los más jóvenes de esa ansiedad y esa locura de pelear varios años el descenso seguido. Pero bueno, creo que lo hicimos de buena manera y pudimos mantener al club donde se merecía estar. Bien. ¿Después de Secla? Después de Secla, bueno, en el 2023 fue muy bueno con Coco Mareco. Y en el 2024 yo me voy a mitad de año también. Me voy para Kimberley. Nada, el Secla la verdad que no estaba pasando un buen momento, quizás económico, y yo se me hacía muy difícil mantener en cuanto al viaje, lo económico, y yo también trabajaba. Nada, eran muchas cosas que me hicieron decidir por salir del club. Y gracias a Mati Decia, que era el preparador físico de Kimberley, se me acercó la propuesta. Nada, me parecía un proyecto bastante superador y ambicioso. Creo que hoy por hoy Kimberley hace unos años apostó a volver a ese Kimberley que salió campeón en 2015, 2016. Y nada, arranqué para esos lados con un nuevo proyecto, conociendo gente nueva. Estuve solo 6 meses, jugué solo la segunda parte del año. Y nada, por suerte fue la salida de un club que me había recibido después de Pinocho. Fue un gran club en cuanto a la gente que lo compone. Un gran desafío también para mí de salir de por ahí de un club como Secla, que era más de mitad de tabla, o tratar de mantener la categoría. Habíamos peleado el 2023, pero si bien los otros años habíamos mantenido la categoría, de poder competir, entrar a un playoff y competir Copa de Oro, Copa Argentina. Nada, fue algo superador para mí, para mi carrera. Y por suerte me encontré bastante gente del futsal que hoy por hoy mantengo esas amistades. Bien. Kimberley. ¿Qué diferencia, vamos a hacer la misma pregunta como hicimos con Pinocho Secla, qué diferencia notabas en el entrenamiento de Kimberley con el de Secla? Entrenamiento, bueno, a la hora de jugar. Y me pasó un poco lo mismo, pero viceversa, en cuanto, bueno, como te dije, el Secla se caracterizaba por una intensidad bárbara, y lo de Kimberley se asemejaba un poco más a lo de Pinocho en cuanto al sistema de juego y a la identidad del equipo. Pero después también un grupo comprometido, un equipo, un cuerpo técnico profesional,
que estaba en los detalles, que intentaba sumarte de donde podía. Creo que después, en cuanto a la calidad técnica y a los jugadores que compartía, también eran distintas identidades. El Secla se asemejaba un poco más al descontrol y al potrero y a los que nos gustaba de meterle intensidad, y Kimberley por ahí eran entrenamientos más tácticos y más pensando en el rival o buscándole una vuelta al sistema de juego que ellos tenían, que era más sistemático, 3-1. En el Secla por ahí no había un sistema tan claro, sino que trabajábamos más por conceptos y por formas de jugar nosotros. Y bueno, en Kimberley había más trabajo en cuanto a las situaciones especiales también. Creo que desde ese lado encontré la diferencia. Obviamente la gran diferencia era el técnico. Coco Mareco tiene esa locura y esa exigencia continua, todos los días no te puedes relajar un segundo, que te lleva a dar el máximo, que por eso hoy por hoy sigo intentando de estar con él, trabajando con él, y donde me llama intento ir, porque sé lo que me puede dar y lo que me representa como técnico, como líder del grupo. Bueno, que obviamente en Kimberley habían otras maneras, por ahí un poco más formales o más delicadas. Coco es mucho más frontal, que es lo que creo que es lo mejor para el jugador. Y se vive distinto. Creo que cada técnico tiene su perfil y sus formas de llegar al jugador. Bien. Y ahora sí, después de Kimberley. Y después de Kimberley se hizo extensa el mercado de pases, pero terminé llegando acá a Boca, que bueno, eso sí fue un salto muy grande en mi carrera, un paso muy importante en mi formación como jugador, en mi identidad también. Llegar a un club grande, yo jugué en todos clubes de barrio, llegar a un club grande y de la grandeza de este club me parece que te cambia todas las visiones del deporte, de tu carrera, de la exigencia que tenés que tener para con vos. Bueno, el capitán nos dice siempre, los que son de Boca, los que se quedaron de los procesos anteriores, siempre nos dicen que bueno, que esto es algo por ahí único, que no sabés hasta cuándo va a durar y que tenés que ser jugador de Boca las 24 horas del día. Que por ahí es algo que todos lo tienen en claro, pero cuando estás acá te das cuenta que es así y que realmente lo tenés que tener en cuenta. Y bueno, después en cuanto a los entrenamientos y todo eso, sigue más o menos de la mano de lo que es Mareco y el equipo responde, creo yo. Bien. ¿Cómo es? Contanos cómo es un día tuyo viniendo a entrenar acá, porque sabemos que arrancan muy temprano. Arrancamos a las 8 de la mañana, es el horario de inicio del entrenamiento. Tenemos un grupo que llega temprano, entonces medio que el horario se corrió a las 7:15, 7:20 de la mañana. Ya estamos todos adentro del vestuario y medio que 7:30 ya estamos cambiados adentro del gimnasio. Salvo que pase algo de ese día, pero la mayoría llega temprano y le gusta quizás tener un tiempito ahí para las rutinas de cada uno más personalizadas, de entrada en calor, de movilidad. A las 8 siempre con el profe, ya sea en cancha o en el gimnasio. Tenemos ahí 40 minutos, una hora, depende el día del partido y la distancia de la competencia, pero le metemos bien ahí fuerte con el profe. Y después cancha, una hora y media, hasta las 10:30 que tenemos con el profe y con el técnico. Y después, bueno, generalmente tenemos análisis de video, los que necesitan ir al kinesiólogo van al kinesiólogo, tenemos la psicóloga, y tipo 12 del mediodía ya estamos todos juntos para almorzar, que es otra de las cosas que nos da el club, que te trata quizás como un profesional, te dan el desayuno, te dan el almuerzo,
y obviamente todos los profesionales que componen el cuerpo técnico, que están quizás al detalle de lo que necesitamos. Bien. ¿Y cómo son los chicos del club? Y muchos de los chicos ya los conocía de otros clubes, así que la verdad que nada, esa amistad que se forma y que va formando a lo largo de los años con compañeros de futsal, nada, me parece muy valioso seguir teniéndola y seguir compartiendo con amigos. Y después con todos los chicos que me encontré por primera vez compartiendo, creo que nada, muy profesionales todos, creo que todos se entrenan y se exigen como demanda este club. Y después creo que en el día a día se disfruta mucho, es por lo menos el año pasado y lo que arrancó es un grupo que se disfruta venir, se disfruta estar, creo que compartimos 5 horas por día y no parece tanto. Y cuando te pones a pensar, por ahí pasás más tiempo acá adentro que viendo a tu vieja o a tu novia o a tus amigos de afuera del club. Y nada, y lo disfrutamos, creo que todos tienen ganas de venir, que siempre intentamos llegar temprano y irnos lo más tarde que se pueda. Nada, desde ese lado, desde lo humano, increíble. Y después del día a día de los entrenamientos también lo mismo, como te decía, profesionales. Si bien el cuerpo técnico no nos deja relajarnos y bajar la intensidad y están en los detalles, creo que el equipo le gusta eso y lo hace por impronta propia. Es un equipo que entrena al 100 todos los días, hayamos ganado, hayamos perdido, nos hayan dado un día libre o no, hayamos entrenado un sábado a las 7 de la mañana porque no tenemos espacio para entrenar por ahí por todas las disciplinas que tiene el club. O por ahí un domingo a las 8 de la mañana porque el lunes jugamos. Nada, creo que la predisposición que tiene el grupo es muy importante para lo que se logró el año pasado y para lo que queremos lograr este año. Bueno, ahora en un ratito vamos a hacer un juego, también hablando del grupo, de quién es quién Bueno. en el equipo. Ahora me interesa este año, Libertadores. Libertadores, sí. Nada, importante esa palabra, esa copa. Creo que todos de chicos la vamos viendo, la vamos escuchando y nos vuelve locos. Es la obsesión quizás de cualquiera que juega al fútbol. De este club mucho más, creo yo. Y nada, preparándonos. Creo que desde el 24 de diciembre que terminó por ahí el desempate con Agosto, por lo menos yo en lo personal y lo que bajaron línea los referentes del equipo es eso, de empezar a enfocarnos, que es algo único para el club, que podemos quedar quizás en la historia del deporte argentino, porque solo San Lorenzo la consiguió y obviamente en la historia de Boca, que es por ahí un club muy importante en la disciplina. Pero bueno, nada, creo que lo más importante para nosotros es sentirnos a la altura de la competencia, de quizás ir y sabernos un equipo competitivo para eso. Obviamente ahora que nos enteramos que es en Brasil, sabemos que va a ir un brasilero más y queremos quizás medirnos contra ese tipo de equipos. Obviamente que hoy por hoy todo el futsal latinoamericano está fuerte y se nota en las Copas América y en los distintos torneos que se fueron jugando, que nada, todos los rivales son difíciles, pero bueno, creemos que podemos hacer un buen trabajo y si estamos por ahí con la cabeza esa semana enfocados, podemos tener un buen resultado. Bien, ahora vamos a salir un poquito del futsal. Yo estuve analizando un poquito ahí tu Instagram. Ok. Y hay una faceta de vos por fuera de todo esto, que es el clubcito, ¿puede ser? Así es, sí, es bueno, mi proyecto social que tengo, bueno, más o menos desde la pandemia también. Nada, es un proyecto social recreativo, deportivo, para pibes de un barrio que está ahí muy cerca de mi casa, que se llama el barrio Salas. Empezó también con una escuelita deportiva, medio una clase de fútbol y un apoyo escolar que empezamos a dar en la casa de un vecino que tenía una olla popular
al frente de la casa y en el fondo tiene un patio. Con mi familia colaboramos con la olla popular y salió la idea de hacer algo deportivo para los pibes, que bueno, yo no estaba trabajando en ese momento y los pibes no estaban yendo al colegio, no estaban yendo al club. Entonces se dio todo como para arrancar. Lo arranqué con mis dos mejores amigos, con mi viejo y con una amiga dando apoyo escolar. Y hoy por hoy, nada, es un proyecto enorme. Creo que hemos crecido un montón en estos años. Estamos en el centro comunitario Aires de Esperanza, en el barrio Salas, en Delviso, y tenemos más o menos 150, 180 pibes y pibas de entre 6 a 18 años, dividido en dos grupos, primaria y secundaria, que vienen todos los domingos y secundaria también vienen los martes, a hacer todo tipo de talleres, desde lo deportivo, lo artístico, lo lúdico y recreativo. También hay talleres musicales cada tanto. Hemos agregado también las salidas recreativas con los familiares o con los mismos protagonistas, no sé, a cancha de fútbol, a teatros, a distintas experiencias que tengan los pibes como para facilitarles quizás la salida del barrio y que vean otras cosas, que conozcan otras cosas que por ahí no ven en el barrio, que puedan vivenciar sus gustos, sus talentos. Creo que somos un grupo de voluntarios grande, que estamos ahí y dedicamos tiempo para que ellos puedan desarrollarse lo más libremente posible, sin depender del contexto socioeconómico en el que hayan nacido. Bien, ahora vamos a pasar con el jueguito que te había dicho. Previamente me comentabas que muchos traen mate. Sí. Pero te quiero preguntar, te voy a poner un compromiso. A ver. ¿Quién es el que mejor hace el mate? Bueno, este año cambió. El año pasado era Oscar Borghetti, que era el primero en llegar, y ya estaba el mate calentito. Y además se sentaba al lado mío, así que tomaba de ese mate. Y hoy creo que Toby Arce está muy bien. Encima tiene todos los chiches, lleva todo. Le gustan los detalles que por ahí algunos no le damos bola. Y obviamente mi copiloto personal, Ezequiel Ramírez, que nada, todas las mañanas lo levanto y tenemos ahí 40 minutos de mates, así que no le puedo dejar afuera. Bien, ¿se juntaron a comer asado? Este año nos juntamos a comer. Y bueno, el año pasado para los festejos, este año nos juntamos hace poco a comer ahí en los quinchos del club. Y el asado también lo hizo Toby Arce. Se puso la 10, la verdad. Nada, agarró un fierro caliente porque se nos había ido el asador, cambiamos de asador y era una incógnita. Así que nada, Toby Arce, muy buen asado, muy rico. Y también con todos los chiches, le gusta condimentar de una buena manera, no es que tira el fuego y nada más. Así que nada, quedó como asador este 2026. Vamos a tener que probar, todavía no invitó, se hizo medio boludo, me parece, y no invitó todavía. Bueno, no va a defraudar. Bien, bueno, el primero que llega. Y este año no estoy llegando muy temprano yo, O el último, así que no sí, sé, pero bueno, Toby Escobar llega muy temprano. No sé si lo trae el padre o si lo trae alguien, pero siempre está. Y después, bueno, los que viven cerca, creo que Facu Russo y Dieguito Fernández viven acá a 4 cuadras, así que están casi obligados a llegar temprano. Bien, el más jodón. No me puedo nombrar a mí. ¿Podés? Bueno, yo soy uno, seguro. Soy un chabón que molesta. Y además me gusta en los momentos que se puede hinchar las bolas. Y después el Fosa también, el Fosa Leguizamón es hinchabola. Nelson Barrientos cuando está de humor también es molesto y por ahí divierte un poco al grupo. Pero el que más hace reír es Ezequiel Ramírez. Pero bueno, no molesta, no es de los que molesta a los demás, sino que es gracioso de por sí. Pero después estamos entre nosotros tres. Bien, ¿y el más tranquilo? Y el más tranquilo, hay bastantes tranquilos.
Facu Russo no le gusta que lo molesten y no molesta, es tranquilo. Creo que bueno, ahora los dos arqueros, Gonza y Toby, son tranquilos. Bueno, el capitán y Jera son dos chabones grandes ya. Sí, están en otra etapa de la vida, casi al retiro. No. Son gente grande que no está en la boludez de por ahí de los chicos, nosotros que somos un poco más jodones. Bien, antes de pasar a la última pregunta, te quiero dar un regalito. Bueno, muchas gracias. Bien, tomamos mate. Nos comentabas que bueno, no tomabas con esta yerba. Te quería preguntar cómo empezaste a tomar mate, cómo llega el mate en tu vida. Y creo que desde compartir ahí con la familia, con mi vieja, con mi hermano. Mi hermano es muy del mate, así que nada, medio que contagioso ahí de, bueno, estoy en la mesa y me pasan un mate y empiezo y nada, desde compartir ahí la charla y una merienda o un desayuno. Empecé ahí con mi familia y después en el profesorado de educación física también, mucho mate en todas las clases. Nada. Y después cuando vas creciendo en los momentos quizás que estás solo, en los momentos de estudio también, nada, es necesario para levantar. Muchas gracias. Gracias a vos.